Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No hay duda de que en este pasaje que veremos hoy, en el que Pablo instruye a Timoteo, hay una gran conexión entre sus palabras y los últimos días. Pablo quería que Timoteo, aun cuando él vivió hace tantos años atrás, se comportara de la manera en que nosotros debemos comportarnos si nos toca ser esa generación que será testigo del cumplimiento de lo que anunciaron los profetas, es decir, esos eventos que deben suceder para que se establezca el reino de Dios. Y no se equivoquen, no estamos viendo que el mundo esté siendo perfeccionado por el cuerpo de creyentes, por la congregación de los redimidos, por la iglesia. No vemos una mejora, sino que bíblicamente, y en eso es que debemos confiar, en el testimonio de la Escritura, vemos que este mundo se alejará aún más de Dios. No vemos nada en la Escritura que apoye la falsa doctrina de que la iglesia dominará los medios de comunicación, la educación, la política, las artes y todo lo demás. Eso no lo vemos. Podrá ser una idea agradable, podrá hacernos sentir animados y motivados, pero es falso. Y creo que es hora de denunciar a estos individuos que andan divulgando un mensaje de falsedad, de engaño, en vez de apegarse a lo que dicen las Escrituras. Así que, en la lección de hoy, vamos a ver qué dicen las Escrituras con respecto a este tema. Segunda a Timoteo, capítulo 3, iniciando en el verso 1. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, verso 1. Vamos a traducir esto de la manera más literal posible. Leemos: pero esto debes saber. Puede que no parezca correcto el orden de las palabras según la versión que tengas de la Biblia, pero quiero respetar el orden que tiene el texto tanto como sea posible. Los idiomas distintos al griego pueden tener limitaciones, pero podemos respetar el texto griego traduciendo literalmente con estas palabras. Pero esto, y allí es donde está el énfasis. Él dijo, pero esto debes saber. ¿Qué es lo que debemos saber? Que en los últimos días, y se refiere justamente a eso, a los tiempos finales. ¿Qué son los tiempos finales? Son tiempos de transición en los que el mundo, tal como lo conocemos, llegará a su fin. Y los eventos de los últimos días traerán el juicio de Dios, la ira consumidora de Dios. Si lees el libro de Apocalipsis, verás lo que Dios dice sobre los juicios de las trompetas y lo que dice sobre los juicios de las copas. Como sea que se describa, se refiere al derramamiento de la ira de Dios, al vaciado de esas copas sobre este mundo, toda la destrucción, muerte y sufrimiento que se producirá, y todo eso como consecuencia del pecado. El pecado que está llegando a su fin, y alabado sea Dios por su ira. No oímos decir esto tanto como deberíamos. Alabado sea Dios por su ira. ¿Y saben por qué alabo a Dios por su ira? Porque su ira fue derramada en la cruz por mí. Y gracias a eso, no tengo que preocuparme por la ira de Dios. El Mesías tomó la ira de Dios cuando murió en la cruz. Él la tomó completa y cabalmente. No hay nada pendiente con el pueblo de Dios. No somos un pueblo condenado, sino un pueblo que es victorioso a través de la cruz.
Por lo tanto, alabado sea Dios por su ira, porque hay una estrecha relación entre la ira de Dios y la cruz. Y Pablo había dicho que él se gloriaba en la cruz, es decir, que se gloriaba en la ira de Dios que el Mesías recibió en lugar nuestro, por lo que debemos estar confiados y seguros. Sigamos leyendo. Pero esto debe saber que en los últimos días, y luego tenemos una frase que significa estar presente. Algo estará presente. ¿Qué cosa? Bien, en muchas Biblias dice tiempos peligrosos. Y la palabra peligroso significa simplemente tiempos que serán muy, pero muy difíciles de soportar. Es decir, en la carne, en lo natural, no podrás soportar esas cosas. Esto hay que verlo desde dos niveles. Primero que todo, si eres creyente, vas a experimentar tiempos peligrosos en los últimos días, pero el origen de ese peligro no es Dios, no es la ira de Dios, no es el castigo de Dios, ni nada por el estilo. Nosotros encontraremos peligros debido a individuos impíos que han rechazado una relación de pacto con Dios, han rechazado su gracia, han rechazado su amor. Sigamos leyendo. Pero esto, debes saber que en los últimos días estarán presentes tiempos peligrosos o difíciles. Ahora pasemos al verso 2. Aquí se especifica muy bien cómo será, y es algo que habremos de esperar. ¿Qué debemos esperar? Porque habrá hombres, y esto se refiere a la gente en general. Está en masculino, pero se refiere a personas, hombres y mujeres, que son amantes de sí mismas. No serán individuos que aman a Dios, que caminan con Él, que aceptan su verdad, que experimentan la unción del Espíritu, sino todo lo contrario. Ellos serán amantes de sí mismos y también amantes del dinero. No es por accidente que estas dos cosas aparezcan juntas. Si tienes un fuerte deseo o amor por la riqueza, también serás amante de ti mismo. Y eso es muy peligroso. Cuando somos egocéntricos, no estamos caminando en la verdad. El que se ama a sí mismo, y aquí podemos citar el libro de Josué, capítulo 24, verso 14, donde se habla de individuos que practican la idolatría. Y la idolatría es un acto de egoísmo. Tú eliges a esos dioses por deseos egoístas que tú crees que ellos te ayudarán a hacer realidad, o porque ellos permitirán los actos pecaminosos que tú quieres hacer. La idolatría siempre está motivada en el egoísmo, en conseguir lo que tú quieres, y esto será un espíritu fuerte en los últimos días. Sigamos leyendo. Serán hombres amantes de sí mismos, amantes del dinero, vanagloriosos, jactanciosos, y que además están llenos de soberbia. Son soberbios, blasfemos, y noten esto, a los padres son desobedientes. Esto es lo que nos está diciendo. Ellos tendrán un historial. Demostrarán en forma consistente, desde que eran niños pequeños hasta su vejez, que no pueden someterse a la autoridad. Cuando en la Biblia dice desobedientes a los padres, es porque no quieren aceptar la autoridad. Ellos se rebelan contra eso. Ahora bien, esa desobediencia, ese espíritu rebelde, es un espíritu contrario a la Torá. La Torá nos enseña cómo someternos a Dios, cómo cumplir con sus expectativas. ¿Somos salvos por la Torá? No lo somos. En ninguna parte de la Escritura dice eso. Somos llamados a aceptar la autoridad y aceptamos la autoridad de Dios al ver sus mandamientos y ponerlos en práctica en nuestra vida.
Pero el espíritu de los últimos días, ese espíritu contrario a la ley, será visto en forma simbólica en los términos de desobediencia a los padres. ¿Qué más? Serán personas que no son agradecidas, son ingratos y sin santidad. Esto resume el carácter de esta gente en los últimos días. Y vemos lo malo que es a medida que avanzamos. Pasemos al verso 3. Serán gente sin afecto, implacables, y en muchas Biblias dice calumniadores, que hablan de otros de manera poco amable, o mejor dicho, de manera acusadora. Si haces un estudio de la palabra griega para calumniadores, verás que esta palabra significa diabólico. Es la misma palabra de donde se deriva el término diablo. Estos serán individuos sin afecto, implacables, y serán muy inteligentes en cuanto a las cosas de este mundo, y usarán esa inteligencia de manera diabólica para obtener lo que ellos quieren. Pero hay algo que no saben. Lo que ellos quieren es algo que realmente los encadena al enemigo. Y ese enemigo desea destruirlos. Ese es el engaño. Y están ciegos a estas cosas. Sigamos leyendo. Sin afecto, implacables, son diabólicos, otros dicen calumniadores. Y la palabra que sigue, yo anoté aquí su equivalente en hebreo. Aksari, que significa salvaje o muy rudos con los demás. No les importan los demás. Quizá otro término que nos ayude a comprender es que son crueles con los demás. Son salvajes, son crueles, no les importa el sufrimiento que ocasionan en otras personas. Y luego, esta última palabra del verso 3. En realidad, son tres palabras. Está el término afectuoso, pero con un prefijo, alfa, el cual es para la negación. Así que no tienen afecto, son aborrecedores. ¿Y qué aborrecen? La tercera palabra es el bien. A ellos no les gustan las cosas que son buenas. ¿Qué significa esto? Que no les gusta la voluntad de Dios. Pablo está enseñando algo aquí, que en los últimos días, pues ese es el contexto, se presentarán tiempos peligrosos, difíciles para los creyentes, porque el mundo será muy distinto a nosotros. El mundo será un lugar salvaje y cruel. La gente se amará a sí misma y no a Dios. Buscarán satisfacer su deseo de riqueza, querrán la prosperidad de las cosas materiales y estarán dispuestos a calumniar. Carecerán de afecto. Serán implacables, gente que tú realmente no querrás tener cerca. Y se pone peor, porque aquí dice que estos individuos están en contra de lo que es bueno según la voluntad de Dios. Al mirar estos tres primeros versos, quiero hacerles una pregunta. Esto les da la idea de que nosotros, la congregación, el cuerpo del Mesías, lo cual se conoce como la iglesia, los que han sido llamados, vamos a lograr que este mundo dé un giro y mejore. Hay muchos falsos maestros que proclaman y dicen hoy en día tener visiones, que son falsas, de que las cosas van a cambiar para mejor, que este mundo se someterá a la autoridad, a las bendiciones de Dios. Ellos dicen esto, la gente los aplaude, pero todo eso es mentira. No vemos eso en las Escrituras, no vemos nada que se le parezca. Verso 4. Sigue empeorando. Ellos serán desleales, y esto significa que serán traidores. Ellos se traicionarán unos a otros. ¿Por qué? Veamos el término siguiente. Y quizás la mejor manera de comprender este término en nuestro idioma, y esto lo apunté aquí, es como
impetuosos. Son individuos que son traidores, son impetuosos, y luego esta palabra tiene que ver con las otras dos que vimos, soberbios y jactanciosos. Dice altaneros. ¿Cuál es la diferencia? Hay veces que la gente es soberbia, pero quieren ocultarlo. No quieren que otros vean los soberbios que son. Saben que eso cae mal, así que intentan ocultarlo. Pero esto se refiere a algo distinto. Esta es una persona que le gusta vanagloriarse. Son soberbios y no les importa que alguien vea que son así. Están tan atados a exaltarse a sí mismos, el hecho de que la gente diga, «Wow, no puedo creer que él haya dicho eso. No puedo creer que ella se comporte de ese modo». A ellos no les importa, porque están atados a exaltarse a sí mismos, ya que se aman a sí mismos y solo están comprometidos con lo que ellos creen que más les conviene. Y le pasarán por encima a otros y traicionarán a cualquiera a fin de conseguirlo. Bien, sigamos con el verso 4. Son traidores, impetuosos, altaneros, y noten esto, son amantes de los placeres. Y aquí, la palabra placeres se refiere a placeres sensuales, carnales, físicos, que puedes sentir en la propia carne de tu ser. Esto se relaciona con algo que dije anteriormente acerca de esa expresión del judaísmo hasídico, nefesh bihimit, el instinto animal, y lo sienten en la carne, esa gratificación en la carne, es lo que les encanta. Y de nuevo, están atados a eso. Y hay de aquel que niegue eso, que hable en contra de eso. Bien, sigamos. Vemos que son amantes de los placeres en vez de ser amantes de Dios. A ellos no les gusta Dios. Literalmente es la palabra philo, que tiene que ver con gustar. A ellos no les gusta Dios. No les gustan las cosas de Dios. No les gustan los estándares de Dios. Y esto es lo que sucede, y es lo que Pablo dice. Vendrá un tiempo de conflicto. En mi opinión, al ver las cosas que pasan en este mundo y el modo en que muchos gobiernos están respondiendo, podemos observar que en este momento hay un grupo de personas que no quieren obedecer, no quieren someterse a lo que desean los gobiernos. ¿Y qué pasa con ellos? Entonces son etiquetados, son anulados, son marginados. Los ponen como si fueran alborotadores. Por eso estamos en esta situación, porque ellos no quieren hacer lo que los gobiernos quieren que hagan. ¿Y qué pasará? Todo esto está abriendo el camino para algo mucho más diabólico, algo que estará en contra de tu fe y mi fe. Ahora mismo tienes que hacer eso que a todos los gobiernos les encanta. Ellos quieren que la gente haga eso. Les pagan por hacerlo. Los recompensan por hacerlo. Porque quieren ver a quién pueden sobornar. ¿Quién se ama a sí mismo? ¿Quién está comprometido con lo que ellos quieren hacer? Pero vendrá un cambio. ¿Cuál será el cambio? Es este. Primero será dirigido, quizás no este año ni el año que viene, pero no falta mucho. Este será un ataque dirigido contra aquellos que siguen las instrucciones de Dios. Ellos serán llamados alborotadores. Ellos serán aquellos a quienes los gobiernos no podrán tolerar y no les permitirán vivir una vida normal. Ellos buscarán a los que quieren servir a Dios y que quieren caminar según sus estándares y los oprimirán. Ellos serán marginados. Poco a poco les irán poniendo unas etiquetas que los identificarán como alborotadores. Esta es la gente deplorable que está causando los problemas de este mundo. Y hay que hacer algo en contra de eso. Hacia allá nos dirigimos. Y lo que estamos experimentando ahora, ya saben a lo que me refiero. Lo que estamos experimentando es solo un primer paso para que le pongan las manos
al pueblo de Dios. Así que son individuos que aman los placeres en vez de amar a Dios. Verso 5. Sigue hablando de la misma gente, teniendo una forma de piedad. Ellos se presentan como si fueran amorosos, como si fueran buenas personas, que se preocupan por otros. Se muestran como compasivos y hacen creer que ellos no quieren nada para sí mismos, sino que buscan el bien de todos. Pero dice, teniendo una forma aparente de piedad, pero el contexto nos dice que es una manifestación falsa, no es piedad verdadera. Tienen una forma de piedad, pero el poder de ello, y esto nos dice algo, nos dice que la piedad tiene poder. El hecho de vivir de manera piadosa. ¿Y cómo podemos vivir de manera piadosa? Bien, el Espíritu Santo nos guía hacia eso, pero a veces se nos hace difícil poder discernir el lenguaje del Espíritu Santo, y por eso tenemos los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios y el Espíritu Santo hablan de una misma revelación, tienen un mismo lenguaje. Sigamos leyendo. Dice que estos individuos tienen una forma aparente de piedad, pero el poder de ello, ¿qué hacen con eso? Ellos lo niegan. ¿Qué significa eso? Ellos se rebelan contra el poder de Dios, del Espíritu Santo, del tercer miembro de la Trinidad. Y de estos individuos, ¿qué dice aquí? Apártate. Puede que tengamos ciertos desacuerdos sobre cuándo debemos apartarnos. Es decir, que hay cosas a las que quizás somos llamados a hacer por las autoridades, por principados, y puede que estemos en desacuerdo y digamos, bueno, este no es realmente el momento de ponerse en oposición, de negarse a eso. Porque en realidad no es algo que esté atacándome a mí o que ataque a otros. Y yo no voy a ponerme en plan de reaccionar ante algo como esto. Pero lo que sucederá es lo siguiente. Vamos a ver que el nivel de exigencia se irá moviendo. Y puede que digamos, por ahora siento en mi conciencia, en la conciencia que Dios me ha dado y en lo que oigo del Espíritu Santo, que no es necesario rebelarme contra esto. No es necesario ponerme en contra de esto. Pero deben saber algo. Puede que estemos en desacuerdo en cuanto a cuál es el momento adecuado para decir, ya basta, pero ese momento llegará. Todos los creyentes lo enfrentarán, y en mi opinión, eso será pronto. Vamos a decir, no podemos seguir tolerando esto, y cualesquiera que sean las consecuencias, da igual. Esas consecuencias son mundanas, son cosas que podemos perder en este mundo. Pero ¿eso qué importa? Vamos a perderlo todo al final. Eso no importa. Lo que perdamos por el bien del reino nos traerá beneficios eternos. Así que puede que tengamos desacuerdos sobre si el momento es ahora, o si es la semana que viene, o el año que viene, o cuando sea, dependiendo de lo que pase en el mundo. Pero tengan la seguridad de que vendrá. Llegará un momento en el que toda persona dirá, ya no puedo seguir aceptando esto, ya no puedo tolerar esto. Tú y yo tendremos que abrir los ojos y decir, yo reconozco esto como la actividad del enemigo y me opongo a eso. Eso vendrá. Estos individuos, dice aquí, pueden tomar una forma de piedad, pero el poder de ello niegan, y de estos individuos, apártate. Verso 6. Ahora veremos otra característica de estos falsos creyentes. Y digo falsos creyentes porque dice aquí que tienen una apariencia de piedad. Ellos se presentarán así, pero noten lo que dice. Veamos el verso 6. De estos son
Y aquí va a describirlos. Los que entran. Y esta palabra significa entrar con malicia, de manera encubierta. Literalmente quiere decir algo como disfrazarse en una falsa presentación. Así que ellos entrarán de manera engañosa, haciéndose pasar por alguien más. Entrarán en las casas de mujeres cargadas de pecado. Es decir, que van a explotar a las mujeres. Esto tiene una implicación y un mensaje muy importante, y es el siguiente. Es necesario saber esto, comprenderlo, a medida que nos acercamos más y más a los últimos días. Habrá una deshonra, habrá un ataque contra las mujeres. Quisiera contarles algo referido a esto y es lo siguiente. A veces, mi esposa y yo nos levantamos por la mañana y una de las primeras cosas que hacemos es revisar sitios de noticias en Internet. Y algunos de ellos están dejando de hacer una función periodística y publican artículos, a menudo, sobre celebridades y comentan algo sobre cierta mujer y que la mujer está empoderándose. ¿Cómo lo está haciendo? Vistiendo de una manera muy inapropiada, muy alejada de Dios. Ustedes me dirán, ¿cómo es que mostrar el propio cuerpo de una manera indebida es algo que empodera a la mujer? ¿De qué poder estamos hablando? Hay un poder allí, pero es un poder del enemigo, un poder de Satanás. Y lo que está sucediendo es que en nuestra sociedad vemos que la mujer en general está siendo cada vez más deshonrada. Vemos muchos ataques. Las mujeres en todo el mundo están sufriendo más en la actualidad. No están siendo más valoradas como debería ser. Y la Escritura habla de esto. Lo que vemos es una deshonra. Y a esto se refiere la Escritura en este verso. Leamos el verso 6. Habrán quienes se disfrazarán, se comportarán de manera engañosa. Literalmente es la palabra vestirse, en este caso, con una falsa presentación. Y entrarán en las casas de mujeres que han sido cargadas de pecado. No se sienten bien, se sienten muy alejadas de Dios, tienen un vacío. ¿Y qué pasará entonces? Dice este versículo que estos individuos se aprovecharán de ellas. Son personas que necesitan el Evangelio, necesitan el mensaje de salvación, la esperanza del reino. Eso es lo que necesitan oír. Pero ¿qué hace esta gente? Se aprovechan de su estado espiritual y utilizan la falsedad y las conducen al mal camino, porque estas mujeres tienen una variedad de deseos que las desvían y ellos las explotan. Ahora, ¿a los hombres los explotan? Por supuesto que sí. ¿Esto también se puede aplicar al hombre? Ciertamente. Pero vamos a ver en los últimos días que en la sociedad habrá una deshonra, un descrédito, una opresión, dirigidos especialmente a las mujeres. Y eso está sucediendo cada vez más en la era actual. Pasemos ahora al verso 7. Estos individuos que se presentan falsamente como piadosos, dice aquí, siempre aprenden. Ellos proyectan una gran imagen de estudiar la palabra. Dice, siempre aprenden, pero nunca acaban de llegar al conocimiento de la verdad. Dice aquí literalmente, nunca son capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Ellos no conocen la verdad. Quiero comentarles que hay muchos ministerios que entran en esta categoría, que predican sobre prosperidad, que hablan de la venida de un tiempo maravilloso de piedad y santidad
y que la iglesia será la que lo haga posible. Es esa falsa doctrina que dice que tendremos dominio sobre el mundo antes del establecimiento del reino de Dios y la segunda venida del Mesías. Todo eso es falso. Y podría comentar sobre unos pocos ministerios muy conocidos que son falsos en este aspecto, pero yo espero que sean lo bastante maduros para saber quiénes son y verlo como se nos está describiendo. Ellos hacen algo. Ellos oprimen a las personas más débiles, a las mujeres, y siempre aprenden, dan esa impresión, pero nunca son capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Verso 8. Ahora, cuyo ejemplo, lo que dice aquí es que estos son ejemplos, y ahora dirá quiénes son. Aquí se menciona a dos personas, y a estos no se les menciona específicamente por su nombre en el Antiguo Testamento, en particular en el libro de Éxodo. Hay un documento llamado Targum Yohanan, es una traducción con una ayuda, una especie de amplificación en la traducción de la Torá. Y le citaré dos capítulos del Éxodo. Éxodo capítulo 7 y Éxodo capítulo 22. Y nos encontramos a esos dos individuos, pero no en la Biblia. Oigan esto con atención. Sus nombres no aparecen en la Biblia, pero aparecen en antiguos escritos rabínicos de los sabios, antes de los rabinos, durante lo que se conoce como la época de los sabios. ¿Y qué vemos? Bien, estos dos son ejemplos para entender el fenómeno del que estamos hablando en esta primera mitad del capítulo 3 de Segunda a Timoteo. Y tenemos el primer nombre. Lo diremos de forma literal. Ianes y luego Iambros. Les comenté que en la traducción, en el Targum de Yohanan, vemos que él habla de estos dos nombres. Él es quien dio esos nombres, no la Biblia. Él los escribió. Eran conocidos en la antigua literatura judía como dos falsos magos de Egipto, que hicieron cosas poderosas, pero las hicieron usando el poder de la oscuridad, con ayuda satánica. Y vemos que Pablo usó esos dos nombres y dijo que esos dos individuos, y recuerden que en Éxodo capítulos 7 y 22 se habla de eso que acabamos de mencionar, y eso fue para oprimir y explotar a las viudas y a los miembros más débiles de la sociedad para lograr sus objetivos. Estos dos individuos, Ianes y Ambros, dice aquí, se opusieron a Moisés. Así también este tipo de individuos, se opone a la verdad. Son hombres corruptos de mente. Las mentes de ellos han sido corrompidas. Otro modo de decirlo es que sus mentes son depravadas debido a sus deseos pecaminosos, por los placeres, por lograr lo que ellos quieren alcanzar. Esos dos individuos, en la literatura judía, se opusieron a Moisés, y al pensar en Moisés, debemos pensar en los propósitos redentores de Dios y en los mandamientos de Dios. Ellos se opusieron a esas dos cosas, y así en los últimos días habrán muchísimas personas que harán lo mismo. Ellos se oponen a la verdad, teniendo la mente corrupta. Y luego dice al final del verso 8, réprobos, sin documentación. Ya hemos hablado antes del término documeso. Está en una forma de sustantivo o adjetivo y significa que estas personas viven de una manera que no documenta o no prueba que
son réprobos acerca de la fe. Es la palabra documeso, de donde viene la palabra documento o documentar, y se refiere a algo que ha sido probado, algo que tiene una evidencia para sustentar una afirmación. Ellos son réprobos, no están documentados acerca de su fe. No hay ninguna evidencia de que ellos pertenezcan a la fe. Continuemos leyendo en el verso 8. Pero ellos no llegarán lejos, es decir, ellos no tendrán éxito, ellos no lograrán sus objetivos, ellos serán cercenados por la ira de Dios. Alabado sea Dios por eso. Y si no alabas a Dios por su ira, es que no estás entendiendo temas bíblicos fundamentales de la Escritura. La ira de Dios es buena. Lee el libro de Apocalipsis capítulo 18. El cielo alaba a Dios por su ira que es derramada sobre estos individuos. Bien, ellos son réprobos acerca de la verdad. Luego dice en el verso 9, pero ellos no llegarán lejos o no avanzarán mucho porque sus mentes, literalmente dice algo que puede traducirse como insensatez. Hay una falta de conocimiento. Dice, porque su insensatez, sus mentes con falta de conocimiento, es evidente para todos. La insensatez de ellos, lo que buscan, lo que ellos no entienden, es evidente para todos. Y creo que se refiere a todos los creyentes. Como también estos dos lo eran. Solo dice como estos, pero estos se refiere a los dos de los que habíamos hablado en el verso 8, según Éxodo 7 y Éxodo 22. El Targum de esos pasajes, de esos capítulos. Él estaba diciendo que así como había quienes se oponían al éxodo de Egipto, a que el pueblo de Dios saliera de la esclavitud para ir al reino, también habrá en los últimos días un grupo grande, poderoso y malvado que Él nos ha descrito. Y ellos estarán haciendo oposición, pero su maldad será evidente para todos los creyentes verdaderos. Así como vimos en Éxodo, que esos magos, esos hechiceros, esos falsos sabios de Egipto, nosotros sabíamos que estaban en contra de Dios, que ellos eran leales al faraón y no al Dios de Israel y a Moisés, su siervo. Del mismo modo, podemos esperar que habrá mucha oposición a los verdaderos siervos de Dios. Quiero cerrar con las palabras de Josué, cuando desafió a los hijos de Israel. ¿Van a ser un pueblo que le teme a Dios, que le sirve a Dios con integridad y conforme a su verdad? ¿Van a hacer a un lado esas cosas que son impías para que ustedes puedan servirle al Señor? Estas son unas preguntas muy importantes. Y mi esperanza es que, al igual que Josué, escojamos sabiamente y le sirvamos a Dios. Y como dice el doctor Charles Stanley, sírvele a Dios, obedece a Dios y déjale las consecuencias a Él. No te preocupes por lo que puedas perder o lo que pueda pasar. ¿Qué importa? Lo que pierdes aquí son solo cosas. Todas esas cosas se perderán o se destruirán al final de todo. Sé fiel a Dios y enfócate en las recompensas del reino de los cielos. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando continuaremos con otro episodio de Segunda a Timoteo en la segunda parte del capítulo 3. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom.